Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, en nombre de la mesa y en el mío propio, queríamos dar nuestro agradecimiento y nuestra enhorabuena al Servicio de Memoria Histórica y Democrática de Diputación de Cádiz, especialmente al vicepresidente segundo y coordinador, Javier Vidal, a David Oña, por supuesto, por responsable de prensa del Palacio Provincial, por todos sus desvelos para armar esta mesa que nos consta. Pablo, muchísimas gracias por acogernos al Ayuntamiento, al personal de la Casa de Iberoamérica, Amabel. Como decía Pablo, acuerdo con él que no hay mejor lugar que la antigua cárcel real para poder dar contexto, ¿no? y enmarcar esta jornada. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos, por el interés que han mostrado desde el principio en esta jornada, tanto este año como el año pasado, y subrayar un saludo muy especial a los alumnos del ciclo formativo de integración social del Instituto Columela que están aquí presentes. Yo no sé si vosotros sabéis, o creo que sí, que seguro que lo sabéis, lo importante que es vuestra presencia, porque tanto los oídos como la voz de la juventud son los mejores custodios de la memoria, sin duda alguna. Y de memoria, pero de memoria vivida, de memoria lamentablemente presente, va nuestra mesa, porque como nos contabas antes, David, nosotros vamos a tratar el caso de Guinea Ecuatorial. La dictadura, entiendo que lo saben, más longeva del mundo, un país que realmente nunca ha sido libre formalmente, porque desde el año 1968 que consigue su independencia, ha encadenado, como bien dice el título de nuestra mesa, 2 dictaduras. La primera dictadura hasta el año 79, encabezada por Francisco Macías Nguema, y la segunda, la que vive el país actualmente, que es la de Teodoro Obiang, sobrino del dictador anterior, que promovió el golpe de Estado, que acabó con la dictadura de su tío, pero que luego, bueno, él prosiguió y ahora hablaremos de ello. Todo ello, esas 2 dictaduras encadenadas, pero sin olvidar que Guinea Ecuatorial fue colonia española y justo esos últimos años como colonia gobernaba con mano férrea el país, la entonces llamada Guinea Española, el dictador Francisco Franco, que bien lo conocemos. No sé, antes lo hemos comentado antes de la mesa, todo ese reguero también de represión y de desapariciones de aquellos años en Guinea. Está muy bien contado en un documental que, si no lo han visto, les recomiendo, del compañero de Canal Sur, Lorenzo Benítez. El documental se llama Negro Limbo y, bueno, si no lo han visto, les recomendamos que lo vean porque está súper bien. Pero bueno, regresando a la actual dictadura, la de Teodoro Obiang, que es la que nos trae de alguna manera aquí hoy. Como les decía, desde el año 1979 Teodoro Obiang ha promovido de manera sistemática leyes hechas a medida para fortalecer su poder, persecución a la oposición incluso en el exilio, como ahora hablaremos, y bueno, toda una serie de incumplimientos de los derechos fundamentales y de ausencia de libertades. Y para ilustrar lo que significan las políticas represivas de un régimen dictatorial en las vidas, en los cuerpos y en las mentes de todas aquellas personas que lo sufren, tenemos con nosotros a Pedro Efamangue y a Aitor Martínez Jiménez. Bienvenidos, por supuesto, nuestro agradecimiento por estar aquí y por contarnos y loco por escucharos. Les presento brevemente para darles paso. Pedro es activista político y de derechos humanos y es hermano de Feliciano Efa. Feliciano Efa es un ciudadano español que fue secuestrado por el régimen de Teodoro Obiang junto a 3 de sus compañeros del Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial. Todos ellos fueron juzgados en un proceso militar, vamos a decir, de dudosas garantías y que actualmente están encarcelados en Guinea Ecuatorial enfrentándose a una condena de 90 años por intento de golpe de Estado. Decíamos 4 secuestrados, pero actualmente los que se enfrentan a esta condena son 3 personas porque uno de ellos ha muerto en este tiempo transcurrido. Ahora creo que hablaremos de ello. Y Aitor Martínez es el abogado de las víctimas, pertenece al despacho ILOCAD y también ejerce como consel de la Corte Penal Internacional. En el ejercicio de su profesión, además de haber conseguido hitos en este caso, como que desde la Audiencia Nacional se cursen órdenes de detención internacional contra la cúpula de seguridad de Guinea Ecuatorial, ha participado en otras causas internacionales muy relevantes, como que es parte del equipo de defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y también ha activado ante los tribunales penales argentinos la persecución
por crímenes de lesa humanidad de los responsables paraguayos de la represión en el marco de la Operación Cóndor. Entre otros muchos casos, que si me pongo aquí a hablar de todo el currículum de Aitor, yo creo que nos comemos el tiempo de la mesa. Pero bueno, además de su trabajo como abogado, Aitor es profesor y académico de prestigio e imparte clases en diferentes universidades, tanto españolas como de fuera de nuestro país. Como digo, bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, he hecho un poquito las presentaciones y aunque ya he mencionado un poco el contexto de dictaduras encadenadas, me parece de justicia que Pedro, que conoce bien un poco el paño del que estamos hablando, nos hable un poquito, un breve contexto de qué hablamos, qué quiere decir esto de dictaduras encadenadas, porque claro, vivimos una dictadura actual, ¿no? Viví de presente en Guinea, pero venimos de otra que entiendo donde las heridas están abiertas y donde los conceptos de verdad, justicia y reparación entiendo que brillan por su ausencia. Exacto. Pedro, cuando quiera. Gracias, Tamara. La necesidad y la importancia de juzgar los crímenes de las dictaduras para hacer justicia y dar dignidad a las víctimas. Impedir el acceso al poder de las personas implicadas en los crímenes de las dictaduras e iniciar el proceso de pacificación y reconciliación. Las claves para entender las dictaduras encadenadas por Guinea Ecuatorial y su personaje principal, Teodoro Obiang. Buenos días, damas y caballeros. Antes de continuar con mi intervención, que hago en nombre de las familias de los secuestrados, de todas las víctimas de las dictaduras de Guinea Ecuatorial, desde su independencia en 1968, permítanme expresar mi agradecimiento a la organización de este espacio de encuentro de memoria democrática, al Ayuntamiento de Cádiz, a la Diputación y a la persona de David Doña, por haberme invitado a participar en este foro para dar testimonio de la dura realidad cotidiana que sufre el pueblo de Guinea Ecuatorial con la dictadura de Teodoro Obiang Nguema-Mbasogo. Gracias a todos los asistentes. El pueblo de Guinea Ecuatorial lleva en la dictadura desde 1968, como he señalado antes. La de Francisco Macías, de 11 años, y la actual de Teodoro Obiang, que ya dura 46 años. 57 años de dictadura. Todo un récord de sufrimiento, dolor, muerte y destrucción. Tras el golpe de Estado de 1979, conocido como Golpe de Libertad, Teodoro Obiang Nguema-Mbasogo promete al pueblo de Guinea Ecuatorial abrir un proceso de paz y reconciliación en el país, convocar elecciones libres y devolver el poder al pueblo de Guinea Ecuatorial. Después de un periodo transitorio de 3 años, Teodoro Obiang convoca elecciones para el 25 de agosto de 1983 y con la excusa de consolidar la paz y la libertad, decide presentarse como candidato en una lista única. Celebradas las elecciones y se proclama vencedor. No entrega el poder al pueblo de Guinea Ecuatorial y sube a la presidencia, iniciando así la cruel y larga dictadura que continúa hasta hoy. Actualmente la población de Guinea Ecuatorial se puede dividir en 4 grupos. Los que están encarcelados. Las prisiones de Guinea Ecuatorial están llenas de jóvenes, mujeres y niños, la mayoría de ellos por detenciones arbitrarias y sin sentencia judicial alguna. Las víctimas mortales de las 2 dictaduras. Los cementerios de Guinea Ecuatorial están llenos. Los que aguantan como pueden dentro del país, como veremos en el vídeo. Y los que se encuentran fuera del país, donde también están siendo perseguidos, acosados, secuestrados, torturados, encarcelados, como es el caso de nuestros hermanos de MLG. Al final de esta intervención vamos a ver un pequeño vídeo, fragmento del sufrimiento del pueblo de Guinea Ecuatorial con la dictadura de Teodoro Obiang. La situación de los presos en Guinea Ecuatorial simplemente es inhumana, donde la falta de respeto a los derechos humanos es constante. En mi opinión, no debe hablarse de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, sino de la voluntad del dictador Teodoro Obiang y su familia. Las cárceles guineanas están llenas de jóvenes, como he señalado antes, mujeres y niños, la esperanza de un país. En ellas se practica todo tipo de torturas, ataduras a lo cocodrilo,
verter el agua caliente sobre los cuerpos de los presos atados de pies y manos, descargas eléctricas, etc. Son prácticas habituales aplicadas sobre todo a disidentes políticos y los acusados de intento de golpe de Estado. Lo sé de primera mano porque mi hermano y sus compañeros están allí encarcelados desde hace 6 años. Han sufrido esas torturas, incluidos intentos de asesinatos que han tenido como consecuencia la muerte de Julio Obama. Y durante estos largos 6 años, el dictador y su familia no han permitido a las familias visitarlos. Feliciano Efa Mangue, ciudadano español, soldado paracaidista del Ejército de Tierra. Estuvo con el contingente español enviado al Líbano y su último destino fue en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Julio Obama Mofuman, ciudadano español, legionario. Ese ha sido ya asesinado y su cuerpo no ha sido repatriado. Señalar que los presos que superan las largas sesiones de torturas ordenadas por el dictador Teodoro Obiang y su hijo Teodorín pasan largos periodos de recuperación en enfermería y los casos más graves se envían al hospital de Mongomo. Los que se mueren en los interrogatorios son desmembrados y enterrados en fosas comunes y solo los cuerpos de unos pocos son entregados a sus familias con la prohibición de no abrir el ataúd y sin posibilidad de ninguna reclamación. Desgraciadamente, otros 2 ciudadanos españoles andaluces, Javier Marañón y David Ballesta, están sufriendo en la cárcel de Black Beach, en Malabo. También pedimos la intervención activa del Gobierno español para su pronta liberación y en nombre de las familias de los secuestrados, les envío desde aquí un fuerte abrazo y a sus familias nuestro firme compromiso de luchar también para su liberación. La realidad de los opositores y refugiados guineanos en el exterior no es mucho mejor. Están siendo sistemáticamente acosados, perseguidos y secuestrados por el dictador Teodoro Obiang, que paga grandes sumas de dinero a los gobiernos extranjeros para que persigan, detengan, encarcelen y asesinen a los opositores guineanos, como ha ocurrido con el caso de nuestros hermanos de MLG. Las víctimas de la primera dictadura de Guinea Ecuatorial, la de Francisco Macías, siguen esperando en los cementerios, cunetas, barrancos y fosas comunes que se haga justicia y pidiendo un entierro digno, ya que la mayoría de los crímenes de esa primera dictadura siguen impunes, porque tras el golpe de Estado de 1979, el dictador Teodoro Obiang Nguema-Mbasogo ordenó juzgar solo a su tío Francisco Macías y el resto de los criminales de ese régimen se fueron de rositas, incluido el mismo dictador. Las miles de víctimas de los 46 años de la dictadura de Teodoro Obiang esperan también en los cementerios, cunetas, barrancos y fosas comunes a que se les haga justicia. Y mientras siga la dictadura en Guinea Ecuatorial, no es posible abrir un espacio de encuentro y reconciliación, porque Teodoro Obiang Nguema-Mbasogo sigue causando el mayor daño posible, el mayor dolor, sufrimiento, muerte y destrucción del pueblo de Guinea Ecuatorial. Por eso es importante apoyar todas las iniciativas encaminadas a acabar con la dictadura lo antes posible, liberar al pueblo de Guinea Ecuatorial para que el país pueda iniciar su desarrollo en paz y en libertad, y para abrir un espacio de encuentro y reconciliación nacional de Guinea Ecuatorial. Antes de finalizar mi intervención, quiero resaltar que el Tribunal Supremo de España ha resuelto no enviar el caso de los secuestrados, nuestros hermanos secuestrados, a Guinea Ecuatorial ante la petición de la justicia del dictador Teodoro Obiang. Noticia que a los familiares de los secuestrados nos llena de alegría, ya que enviar el caso a Guinea Ecuatorial habría supuesto la sentencia de muerte para todos ellos. Por eso, y en nombre de los familiares, agradezco a nuestro abogado y su equipo, a fiscales y magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que han trabajado en este caso. Nuestro agradecimiento y reconocimiento también a la Policía Nacional Española por su gran labor profesional en la investigación de este caso. A todos ellos, gracias.
Y para terminar, recordar a las autoridades políticas, institucionales, democráticas, españolas e internacionales que Guinea Ecuatorial está en la cárcel y se está iniciando una nueva dictadura, que si no lo evitamos sería la más terrible, la que va a iniciar Teodorín, el hijo del dictador de Guinea Ecuatorial. Los guineanos y guineanas lucharemos sin parar para conseguir la libertad de nuestro país. Nuestros padres y abuelos lucharon por la independencia y nosotros lucharemos para conseguir la libertad y la democracia. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Ahora te voy a hacer un par de preguntitas sobre la exposición. Como ya antecedía Pedro, vamos a poner un pequeño vídeo. Les advierto que bueno, son imágenes un poco duras, pero Pedro tenía interés en que ustedes las vieran. Sobre un poco la realidad, ¿no? Pedro, si quieres comentarnos. Esas son las imágenes, los que no superan los interrogatorios, como vemos ahí, los asesinatos, que es el día a día de los guineanos. Estas son las imágenes de los tratos a mujeres, niños, la mayoría de ellos menores de edad. La realidad de Guinea Ecuatorial que se vive allí es esa que vemos en imágenes, no la que se proyecta como país que produce petróleo y gas, no. La realidad, la que viven los guineanos es esa, la de asesinatos, muertos por todas partes, mujeres buscando, que no lo veremos allí, en las basuras de un país donde se produce petróleo. Niños yendo al colegio bajo la lluvia. Esa es la realidad de Guinea Ecuatorial, la que se vive ahora. Por eso era importante que viéramos un poco, y esto es solo un fragmento de la realidad de Guinea Ecuatorial. Creíamos que era importante, justo lo que decía el vicepresidente segundo, ¿no? Ese 21%, ¿no? de personas que todavía no piensan que, bueno, que las dictaduras tienen, la dictadura de nuestro país tuvo algo positivo. Bueno, eso es lo que trae un régimen de represión dictatorial. Ahora ya, bueno, ojalá ese 21%, ¿no? pudiera estar en contacto y empatizar con este tipo de imágenes, al menos. Pedro, me vas a permitir, de tu exposición hay varias cosas que sí me gustaría comentar, pero bueno, lo principal es el caso de Feliciano. Feliciano fue secuestrado junto a sus compañeros, sus 3 compañeros del MLG, el 15 de noviembre de 2019 en Sudán del Sur. Sí. Hablabas en tu exposición de gobiernos que están un poco al servicio, ¿no? también de esa dictadura. Sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo llega Feliciano a Sudán del Sur? ¿Con qué treta un poco acaba secuestrado? Cuéntanos. A ver, mi hermano, como soldado del ejército español, pide una excelencia, se va a Guinea Ecuatorial, entra en contacto con nuestros primos y hermanos que crean el MLG. Como es bien sabido, era un movimiento pacífico, no tenían nada de violento, pero como en cualquier dictadura, y más peor todavía la de Teodoro Obiang, cualquier movimiento que no sea la de PLG o afín al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, es perseguido. Entonces, ellos no podían hacer la actividad necesaria que necesitaban allí en Guinea Ecuatorial y tienen que trasladarse a España. Aquí en España es donde entran en contacto con movimientos de otros países, entre ellos el de Sudán del Sur. Y aquí es donde, una vez que salen de Guinea Ecuatorial, porque ya el régimen les persigue, y les persigue hasta aquí en España. Yo mismo soy testigo de eso, porque he tenido, cuando iba con mi hermano, teníamos coches siguiéndonos detrás. De hecho, denunciaron, ¿no? En comisaría varias veces en el año anterior, en el 2018, ¿no? Denunciaron y los que estaban en Madrid sufrían más o menos lo mismo. Y ya estamos hablando de aquí en España. Entonces, ellos son engañados y van a Sudán del Sur, porque el dictador organiza toda esa red de control y de engaño. Y allí, cuando llegan a Sudán del Sur, es cuando el gobierno sudanés, a través de sus policías, les detiene en las escaleras del avión.
les mete primero en una celda de ahí del aeropuerto de Sudán y luego les saca de ahí y les mete en un contenedor marítimo con cierre hermético. Esa era la primera dura prueba de que les querían asesinar. Están allí 15 horas al sol del suelo sudanés. Pero los mismos policías sudaneses, ellos sabían que mucha gente va a resistir eso. Al sol, con la temperatura que se genera en un contenedor marítimo, 50 o 60 grados. Sin agua. Sin agua, prácticamente sin oxígeno, porque lo poco que hay, si os ponéis nerviosos, lo consumís enseguida, ¿no? Y cuando van a abrir el contenedor, cuando vuelven a abrir el contenedor, les encuentran vivos. Esa es la sorpresa de ellos, porque creían que durante ese tiempo y con el calor que iba a hacer, pues iban a estar muertos. Y es cuando se lleva a cabo el plan B, que es el secuestro ya propiamente dicho. La idea era matarlos ahí, desaparecer y ya. Pero al no estar muertos y los familiares ya habían hecho, digamos, la publicación de su desaparición, entonces ellos se ven obligados a llevarlos a Guinea Ecuatorial, ya secuestrados y atados. Llega un avión presidencial. Llega un avión presidencial, sí, sí, y es importante. Es donde se les mete con bolsas en la cabeza y se les traslada donde les han estado torturando todo lo que se puede hablar de tortura, lo peor que se puede hablar de tortura. Normalmente mi hermano me explica que se le ataban los grilletes aquí y se le reventaban las venas. Se reventaban de la dureza que lo hacían. A él, por ser militar, se ensañaron precisamente con él porque básicamente le querían muerto. Y ese sufrimiento lo pudo superar y creemos que sigue vivo. ¿Por qué creemos que sigue vivo? Porque solo conocemos la muerte, yo lo llamaría asesinato, de Julio Obama, y el resto, como hace 6 años, el dictador no permite que se le visite. ¿Cómo se ponían en contacto, por ejemplo, toda esta información que nos traslada? ¿Cómo se ponían en contacto con ellos? ¿Se han permitido llamadas telefónicas, algún contacto de algún tipo, como a través de Aitor? Sí, efectivamente, no había llamadas oficiales como tales. Pudimos tener contacto en la prisión para poder un poco seguir la evolución de su situación allí en la cárcel y de ese contacto podíamos saber un poco de los pequeños audios y vídeos que nos podían enviar su situación real. Y se les condena a 90 años por intento de golpe de Estado. Sí. En un juicio, cuéntame, ese juicio creo que un poquito fue retransmitido, ¿no? Cuéntame un poco. Era un juicio a puerta cerrada, rodeado era básicamente un juicio militar. Entonces ellos no había opción de ningún tipo. Es simplemente lo ordenó el dictador hacerlo así y se les condena, aparte de que ellos luego piden clemencia, porque también se les olvida pedir clemencia. Forzados completamente, Sí, ¿no? sí. En ese contexto. Sí. ¿Cómo lo llevan las familias, Pedro? Tú, por tu parte, evidentemente, como vemos en conferencias denunciando esta situación, pero bueno, sabemos que también los otros detenidos tienen familia, tienen mujeres, tienen hijos. Efectivamente. ¿Cómo hacéis las familias para sostener toda esta situación? Hay que decir, sin duda, que ha sido un periodo muy duro para las familias porque los 4 tenían familias aquí en Madrid. Tenían mujeres, niños en edad escolar. Y si estamos hablando que fueron secuestrados en 2019, es que en noviembre, poco después, entraría la COVID. Y todo ese periodo lo han superado las familias como más bien han podido porque no han recibido ayuda alguna. Y se tienen que buscar la vida en las mujeres de nuestros hermanos y sus hijos para sacarlos adelante en esa situación. Es lo más duro que se puede tener. Ante esas desapariciones, ustedes denuncian, Sí. Las familias denuncian aquí a la justicia española. Cuéntame un poco eso y ya pasamos a que Aitor. Pero cuéntame, Pedro, antes, ¿cómo hacéis vosotros cuando denunciáis? A ver, yo particularmente denuncio desde Zaragoza.
A las 4 de la madrugada, cuando me entero de la situación de la desaparición de mi hermano, voy a la comisaría de Alariñas y denuncio allí. Poco después, por ellos me envían a la comisaría central. Voy allí y también hago la denuncia y en la misma noche me pongo en contacto con mi prima y la mujer de Bienvenido para que hagan la otra denuncia en Madrid, que es lo que también hacen. Y ahí es donde poco después se inicia la investigación de su desaparición. Aitor, muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias por el testimonio, muchísimas gracias y gracias por seguir dando voz, ¿no?, a este testimonio que creo que siendo hermanos de Feliciano pues tiene que ser duro y muchísimas gracias de verdad. Aitor, nos metemos en los mimbres legales de todo este asunto que entiendo que tiene muchísimas migas, muchísimas ramificaciones. ¿Cómo evoluciona esa causa en la audiencia? ¿A qué altura está? ¿Cuál es la última actualidad? Y eso, ¿cómo se ha dirimido? Cuéntanos, explícanos un poco la situación desde tu ángulo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, y como no podía ser de otra forma, agradecer esta invitación que se me cursa a participar hoy en esta mesa, tanto a la Diputación de Cádiz como a la Casa de Iberoamérica. No solo es un honor, sino que además es un placer porque yo además, aun cuando llevo ya media vida viviendo en Madrid, soy natural de esta tierra, soy gaditano y soy de la línea de la Concepción. Antes de responder a tu pregunta sobre los detalles del caso judicial que se ha abierto a la Audiencia Nacional Española, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre qué es la memoria histórica o la memoria democrática, ¿no? En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, y precisamente para reparar y cerrar las enormes heridas que se han producido en muchos países como consecuencia de regímenes dictatoriales o de conflictos bélicos o armados dilatados en el tiempo, se estableció un paquete de medidas que consistían en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, como paquete de medidas de políticas públicas para conseguir cerrar ese proceso traumático del pasado. La verdad consiste en el acceso a archivos, en la posibilidad de establecer una verdad oficial y documentada que pueda contrarrestar los discursos revisionistas del pasado. La justicia, evidentemente, tiene que ver con el reproche punitivo a esas conductas contra los perpetradores. La reparación a las víctimas, que no tiene por qué ser exclusivamente una reparación económica, sino una reparación, por ejemplo, simbólica, anulando condenas injustas, creando monumentos de memoria. Y la última pata de las políticas de memoria histórica o memoria democrática es la que consiste en establecer garantías de no repetición, es decir, recordar lo que sucedió para que no vuelva a pasar. Y este tipo de actos, tal y como los dispone Naciones Unidas, se marcan ahí, en la necesidad de dar visibilidad a lo que ocurrió en el pasado y a lo que tristemente sigue ocurriendo en muchos países, como en Guinea Ecuatorial, para que no vuelva a suceder nunca. En relación a Guinea Ecuatorial no es una dictadura formalista. ¿Qué es una dictadura formalista? Son aquellas que institucionalmente se revisten de caracteres democráticos, pero después no lo son. No. Guinea Ecuatorial, desde el punto de vista institucional y formal, es una dictadura. Su constitución, la ley fundamental de Guinea Ecuatorial, ni siquiera dispone una división de poderes. El jefe del Estado, Teodoro Obiang, es el primer magistrado de la nación, es decir, eres la cúspide del poder judicial. No existen unas elecciones libres o transparentes. Por poner un ejemplo, las últimas elecciones generales en el país, en diciembre de 2022, el partido oficialista del régimen, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, sacó el 95% de los votos, consiguió de 100 diputados, 100 diputados y de 55 senadores, 55 senadores.
ni siquiera trató de blanquear ante la comunidad internacional un diputado o un senador para la oposición. El Ejecutivo, además, es un Ejecutivo hereditario. Teodoro Obiang es muy mayor y ya se han producido disputas entre sus hijos para ver quién heredaba el Ejecutivo ecuatoguineano. Y todo parece que esa partida va a ser ganada por su vicepresidente, conocido como Teodorín Obiang. Es decir, no es un régimen democrático que opere en forma autoritaria, sino que es una dictadura en términos formales. El 12 de octubre de 1968, España, siguiendo el mandato de Naciones Unidas de descolonización, agrupa un conjunto de territorios, conocido como los territorios del Golfo de Guinea, y nace la República de Guinea Ecuatorial. En un primer momento, como bien ya se ha adelantado, sometido a una férrea, una feroz dictadura por parte de Francisco Macías. Y el 3 de agosto de 1979, su sobrino, Teodoro Obiang, da un golpe de Estado, derroca a Francisco Macías y Francisco Macías es fusilado. Teodoro Obiang lleva en el poder 46 años continuados, antes de que yo naciera. Es la dictadura más longeva que hay a día de hoy en la faz de la tierra. 46 años. Gobernando con mano de hierro. El catálogo de violaciones a los derechos humanos en Guinea Ecuatorial es interminable. Si analizamos los informes oficiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de relatores especiales, grupos de trabajo, veremos que hay una dinámica histórica desde hace décadas de detenciones arbitrarias de cualquier persona que pueda ser vista como un opositor. Esas detenciones arbitrarias devienen posteriormente en torturas sistemáticas. Esas torturas posteriormente devienen, en muchos casos, en ejecuciones extrajudiciales de esas personas cuando se encuentran en cautiverio y, en muchos casos, también adicionalmente, desaparición forzada de personas. En esas décadas de brutal represión, la oposición en Guinea Ecuatorial ha desaparecido. Es ya testimonial. Los opositores están o en las cárceles o exiliados en el extranjero. Por poner un ejemplo, antes de las últimas elecciones de diciembre de 2022, hubo un atisbo de crear una oposición dentro del país a través de un partido denominado Ciudadanos por la Innovación. Sí. Las elecciones se celebraron en diciembre de 2022 y yo les invito a que en YouTube o en cualquier plataforma de vídeo vean qué pasó con ese partido en septiembre de ese 2022, es decir, prácticamente 2 meses antes de las elecciones. La sede del partido fue rodeada por militares, entraron disparando fuego dentro de la sede, los sacaron, los pusieron a todos, muchos de ellos desnudos, frente a las cámaras de la televisión pública de Guinea Ecuatorial, fueron apaleados frente a las cámaras y su líder, Gabriel Ensé, fue encerrado en una prisión de máxima seguridad, de seguridad presidencial, Obenasem, en Mongomo, la ciudad natal de Teodoro Obiang. Ese fue el último atisbo de oposición interna. Y como ya no queda oposición interna, los ecuatoguineanos contestatarios al régimen se encuentran todos fuera de Guinea Ecuatorial. La mayoría de ellos se encuentran con figuras de asilo o refugio en países europeos, Italia, Bélgica, muchos en Francia, y la gran mayoría, por una cuestión idiomática y de lazos históricos, se encuentra en España. Y lo cierto es que estos exiliados siempre han sido, digamos, políticamente muy activos y han establecido grandes campañas contra el régimen de Obiang desde Europa. Y claro, Obiang nunca ha aceptado esa crítica de los exiliados fuera de sus fronteras. Y es ahí donde empieza esta causa que nos lleva a la Audiencia Nacional Española, porque el régimen de Obiang, después de haber acabado con la oposición dentro del país, despliega toda una estructura de persecución fuera de sus fronteras contra los exiliados de Guinea Ecuatorial.
Dentro del gobierno de Guinea Ecuatorial, la división típica napoleónica de cualquier gobierno, un ministro del Interior, un ministerio de Relaciones Exteriores, un ministerio de Justicia. Dentro de ese organigrama encontramos un Ministerio de Seguridad Nacional, que es el Ministerio de Interior homólogo al nuestro, un Ministerio de Relaciones Exteriores, pero encontramos dentro un Ministerio de Seguridad Exterior. No verán un organismo así en ningún gobierno del mundo. Adicionalmente, al Ministerio del Interior para la seguridad interna y al Ministerio de Relaciones Exteriores para relacionarse con otros estados de la comunidad internacional, hay un Ministerio de Seguridad Exterior, principalmente copado por agentes de inteligencia. ¿Cuál es la finalidad del Ministerio de Seguridad Exterior? Perseguir a la oposición en el extranjero. Naciones Unidas, ya en el año 2008, empieza a detectar que muchos opositores al régimen de Obiang en el extranjero han sido secuestrados y no se sabe nada de ellos, no se sabe nada de su paradero. Hay una primera misión de investigación de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos manda 2 inspectoras a Naciones Unidas. La inspectora Soledad Villagra, de Paraguay, y una inspectora española, Manuela Carmena, que en aquel entonces era miembro del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Y cuando llega a las prisiones de la ONU, el régimen no esconde bien a esos opositores y ellas detectan que hay un ala donde se encuentran esos opositores desaparecidos en terceros países y emiten un durísimo informe el 18 de febrero de 2008 donde dedican un capítulo a las detenciones secretas. Así le llaman los relatores de Naciones Unidas, estas 2 relatoras, que incluso hacen un informe preliminar muy duro en Malabo ante la prensa y son expulsadas por el régimen. Alertados por lo que está sucediendo en Guinea Ecuatorial, el relator especial contra la tortura, Manfred Novak, pide una visita a Guinea Ecuatorial y emite un segundo informe en febrero de 2010, donde va a la prisión de Black Beach y encuentra nuevamente a opositores extranjeros como Cipriano Nguema, entre otros, que habían sido secuestrados y que no se sabía su paradero. Y emite otro informe durísimo denominado Secuestros en el extranjero y detenciones en secreto. Posteriormente, Human Rights Watch hace todo un cotejo de casos de desaparecidos que no se sabía dónde se encontraban. El Departamento de Estado de los Estados Unidos igualmente hace una investigación y se puede afirmar que aproximadamente entre 2007 y 2019 más de 30 opositores en el extranjero han sido secuestrados por este Departamento de Seguridad Exterior y llevados subrepticiamente a Guinea Ecuatorial. Sería una suerte de plan Cóndor, lo que sucedió en el cono sur de América Latina, pero a nivel de África. ¿Cuál es el modus operandi? El modus operandi es siempre parecido y es el siguiente. Estos opositores residen en países europeos, son engañados para que se desplacen a una jurisdicción más favorable para su secuestro, con ofertas de trabajo o con colaboraciones políticas. Y cuando se desplaza a esos países, son secuestrados por grupos paramilitares y llevados en secreto a Guinea Ecuatorial, en ocasiones, si el país linda territorialmente con Guinea Ecuatorial, escondido en vehículos, en algún caso en vehículos diplomáticos, y en muchas ocasiones en aviones oficiales del régimen, y en concreto en un avión Embraer que pertenece a la flota presidencial de Teodoro Obiang. Y el caso que se instruye ahora en la Audiencia Nacional es el último de esta larga cadena de secuestros. Son 4 ciudadanos que residían en España, 2 de ellos de nacionalidad española y los otros 2 con permisos de residencia de larga duración, que fueron secuestrados después de haber sido engañados para que se desplazaran a Sudán del Sur. Se trata de Julio Obama Mefumán, Feliciano Efa Mangue, que es el hermano de Pedro, Bienvenido Endón, y Martín Hondo. Ellos formaban parte del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial, Tercera República. Es una asociación legítima, una asociación constituida en España y registrada en el Ministerio del Interior español. Y hacían una actividad pacífica, jornadas,
hacían charlas. Y estas personas son engañadas para que se dirijan a Sudán del Sur primero con unas ofertas de empleo, unos emails que llegan desde Camerún, les envían unos billetes desde el Chad, después también se les dicen que van a tener allí unas reuniones con gente de la Unión Africana para colaborar en una suerte de transición en Guinea Ecuatorial, y cuando se desplazan a Sudán del Sur desaparecen. Las posibilidades de investigar penalmente a autoridades de Guinea Ecuatorial son muy limitadas. Guinea Ecuatorial comete ad intra, es decir, dentro de sus fronteras, gravísimas violaciones a los derechos humanos que sus órganos judiciales jamás van a investigar porque están absolutamente sometidos al Poder Ejecutivo. Guinea Ecuatorial, evidentemente, no ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, porque al día siguiente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abriría un examen preliminar contra Guinea. Por lo cual, la única forma de investigar penalmente esos hechos es que otro Estado de la comunidad internacional tenga jurisdicción sobre los mismos. España tenía una jurisdicción extraterritorial muy amplia. Todos recordamos, seguramente, las investigaciones en relación a la Junta Militar Argentina o la detención de Augusto Pinochet. Aquí está el señor Garzón, que fue artífice de esas dos investigaciones, pero en 2014 nuestra jurisdicción extraterritorial se restringió muchísimo, principalmente por cuestiones diplomáticas de las que podríamos hablar mucho. Probablemente el señor Garzón igual comente algo al respecto, ¿no? Esos cables de Wikileaks donde se hablaba por parte de la Embajada de Estados Unidos de que había que, como era, doblegarle el brazo, torcerle el brazo para acabar con las investigaciones españolas tan sensibles como las torturas en Guantánamo y otras, ¿no? Y cuando se restringió, ya a día de hoy prácticamente no quedan causas de jurisdicción extraterritorial, pero aquí se encontró un resquicio para investigar los hechos, y es que además de víctimas españolas, los perpetradores residían en España, y eso otorgaba jurisdicción a nuestros tribunales. En un primer momento, cuando estas personas desaparecen, y esto es importante, la diplomacia española intenta buscar dónde están. Josep Borrell, en aquel momento ministro de Asuntos Exteriores, tiene interacción con la diplomacia, está documentada, con la diplomacia guineana, preguntándole si estos ciudadanos españoles se encuentran en Guinea Ecuatorial. La respuesta oficial en diversas reuniones en Malabo con el embajador de España fue que no tenían ni idea de dónde se encontraban estos ciudadanos españoles durante meses. Increíble. El 18 de marzo de 2020, sorpresivamente, la única televisión que existe en Guinea Ecuatorial, la televisión pública de Guinea Ecuatorial, los exhibe con un mono naranja frente a un tribunal militar pidiendo perdón a Teodoro Obiang. Es una escena en la que no hay ningún juicio, no hay ninguna reproducción de medios de prueba, no hay alegatos, sino que ellos están frente a ese tribunal militar pidiendo por favor perdón al presidente de Guinea Ecuatorial, a Teodoro Obiang, y aceptando y admitiendo haber participado en una ficción de golpe de Estado. Y a partir de ahí empezamos una acción penal con una querella porque, y aquí no voy a revelar nada que no esté ya en la prensa, ha sido ya publicado en medios de comunicación, sale información de dentro de una prisión de máxima seguridad o Benasem, con vídeos, chats, audios, a través de personas que trabajaban dentro de esa prisión, que llegan a España. Y se puede conocer qué ha sucedido con ellos. Los relatos son estremecedores, es decir, cuando llegaron a Sudán del Sur, los militares sudaneses los apartan en la frontera, en el control de pasaportes, dejan pasar a los funcionarios de Naciones Unidas, que iban también en ese vuelo, se los llevan a punta de fusil a un contenedor, los encierran en ese contenedor, horas después los sacan del contenedor y les toman fotografías mientras les dicen: Obiang paga muy bien por vosotros. Los vuelven a encerrar en el contenedor. A la mañana siguiente, cuando los sacan del contenedor, ellos ven ya como hay un avión presidencial Embraer esperando en la pista de aterrizaje. Les administran una sustancia adormecedora tipo pentotal, pierden el conocimiento, los maniatan dentro del avión, les ponen unos sacos en la cabeza y despiertan ya en Guinea Ecuatorial. Los ingresan en unos zulos subterráneos conocidos popularmente como Antorsión. Son 4 celdas con una zona abierta en medio
donde se administran las torturas. Reciben palizas sistemáticas y principalmente, además, reciben la tortura más típica de Guinea Ecuatorial, tristemente conocida como la técnica del cocodrilo, que consiste en atar a una persona por los brazos y por los pies en forma inversa en un travesaño para que por el peso corporal se le vayan rompiendo las articulaciones mientras se les dan golpes. Se les roció agua hirviendo y se les administraban además descargas eléctricas. Les obligaron a dar las claves de sus teléfonos se activaron, la Policía Nacional pudo acreditar que sus teléfonos se activó durante todas las administraciones de sesiones de tortura. Testigos protegidos de esa prisión escapan, llegan a España. Uno de ellos no puede escapar, es detenido y está a día de hoy desaparecido. Las imágenes de su detención y de cómo se lo llevaban circularon por redes sociales. Otros testigos protegidos se encuentran en España e incorporaron mucho material. Y ahí empieza una investigación penal. En la Audiencia Nacional Española tenemos jurisdicción, los presuntos perpetradores residen en España y comienza una investigación secreta. Los presuntos perpetradores, a día de hoy con órdenes de detención internacional, son el ministro de Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial, Nicolás Obama Nchama, alias Nico, el secretario de Estado de Seguridad Exterior, a día de hoy promocionado a viceministro de Seguridad Exterior, Carmelo Obono Obiang, hijo de Teodoro Obiang, y además el director adjunto de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema Ondo, alias Papi, quienes habrían participado en el secuestro y además habrían dirigido las sesiones de tortura. Cuando empieza la investigación y se bloquean las cuentas bancarias de estas personas, porque aun cuando son altos cargos en Guinea Ecuatorial, pasaban gran parte de su vida en España. Tenían empresas en España, sus hijos estudiaban en España, residían en España, inmuebles en España. Cuando se empieza la investigación, al bloquear las cuentas de estas personas, aparece que, por ejemplo, las cuentas de Carmelo Obono Obiang había depositado en el último año 1.200.000 euros, de los cuales 800.000 en metálico, que habían entrado por la frontera en maletines, en billetes de 200 y de 500 euros. Y el BBVA los había ingresado. Yo invito a cualquiera de vosotros a que intente ahora depositar en metálico solo 1.000 euros en cualquier entidad bancaria. ¿Cuántas preguntas se les va a hacer? Si el SEPLAC, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, les va a llamar o no al día siguiente y qué va a decir Hacienda. Bueno, el hijo de un dictador metió en España 800.000 euros en maletines, en billetes de 500 y de 200 euros, los depositó en una entidad bancaria y nadie preguntó. Además, cuando empieza la investigación, un grupo de 15 despachos de detectives en Madrid confiesa a la Policía Española que durante años han estado siguiendo a esas personas. Colaboran con la Policía Española y entregan múltiples informes de una suerte de gran hermano persecutorio en Madrid, en nuestro país, contra estas personas. Habían estado años monitoreados y seguidos por despachos de detectives en Madrid, los cuales no cobran menos cada detective de 100 euros la hora, durante años 15 despachos de detectives monitoreándolos hasta que salieron del país y pudieron perpetrar su secuestro. Además, la Policía Española acredita que se habían enviado ya sicarios a España para atentar contra ellos y que habían fallado en algún intento de atentado contra estas personas. La policía empieza a seguir una de las empresas del hijo de Teodoro Obiang. Cuando les están siguiendo estos trabajadores de la empresa, es una empresa inmobiliaria, pero los trabajadores entraban asiduamente a la tienda del espía en Madrid, se llama así, tienda del espía, a comprar cámaras, una actividad muy lógica para quien tiene una empresa inmobiliaria. Adicionalmente, presionan a testigos, introducen cámaras en hoteles a testigos y después el propio Teodorín Obiang en su red social Twitter saca las imágenes de esas cámaras en un hotel, en una habitación. Se le toma declaración a los pilotos de ese avión, del Embraer, y los pilotos griegos que manejaban esa aeronave confiesan a la Audiencia Nacional que en ocasiones, en viajes oficiales, han trasladado a personas con esposas y maniatadas. Y la Policía Española consigue finalmente detectar que Carmelo Obono Obiang va a entrar en España el 11 de diciembre de 2022.
Tiene un pasaje comprado y va a llegar al aeropuerto de Barajas. Evidentemente, nosotros, como acusación popular y acusación particular, pedimos su detención inmediata. El fiscal pide su detención inmediata y el juez acuerda, en un auto del 10 de diciembre de 2022, que se proceda a la detención. La Policía Nacional Española dispone un operativo en Barajas esperando a que llegue y no sale del avión. No ha llegado el 11 de diciembre de 2022 y probablemente sea porque ha cambiado el vuelo y va a llegar a través de otro aeropuerto europeo. Pero días después, el 29 de diciembre de 2022, se registra en el Hotel Meliá Plaza Castilla, en Madrid. Salta la alerta, la policía ya sabe que está en el hotel, cerca el hotel, llega a hacer contacto visual con él, van a proceder a la detención, informan a la Audiencia Nacional y el juez instructor decide revocar el auto anterior y dicta un nuevo auto ese mismo día en el que le indica a la policía que le comunique la querella y simplemente le permita irse sin ser detenido. ¿Quién era el juez instructor, perdón? Es el juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, el juez Santiago Pedraz. Fue su decisión, él es la autoridad judicialmente soberana, decidió ese día cambiar el auto anterior y que no se procediera a su detención. Evidentemente, Carmelo Bonovián recibe la querella, ve por lo que está siendo investigado, delito de secuestro con finalidad terrorista, y deja el país inmediatamente. Se monta en un vehículo diplomático, se dirige a Barajas y sale del país. Unos días después, el 15 de enero de 2023, uno de estos secuestrados muere en prisión, Julio Obama Mefumán, en circunstancias no aclaradas. Y digo no aclaradas porque España, el juez Santiago Pedraz, pidió inmediatamente la repatriación del cadáver, ciudadano español, lo pidió el Ministerio de Asuntos Exteriores para practicar una autopsia ante la posibilidad de que hubiera muerto en torturas por venganza. Guinea Ecuatorial se negó. El Parlamento Europeo, en una resolución histórica, por una práctica unanimidad de todos sus miembros, reclamó a Guinea Ecuatorial que entregara el cuerpo. Se negaron. El Congreso de los Diputados en España, donde rara vez se consigue un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, creo yo, en nuestro país. Todos los partidos por unanimidad, Partido Popular, PSOE, Vox, Sumar, grupos nacionalistas, todos una resolución condenatoria durísima exigiendo al régimen la repatriación del cuerpo de Julio Obama Mefumán. Se negó Guinea Ecuatorial. Pero una de las personas secuestradas de otro secuestro anterior que estaba en Obenacén pudo recientemente escapar de Obenacén. Recibió un pequeño permiso para ir al hospital y consiguió llegar a Camerún y se encuentra protegido en España. Y él relata cómo en enero, recuerda, cómo vuelve Carmelo Bonovián de España y a estos 4 ciudadanos secuestrados los bajan nuevamente a Antorsión, los torturan sistemáticamente en venganza y cómo él ha comunicado en su declaración testifical que efectivamente uno de ellos no regresa. Después de eso, la instrucción fue una instrucción muy compleja. Estas 3 autoridades de Guinea Ecuatorial han nombrado a un equipo jurídico que ha presentado mucha batalla judicial, nos ha hecho esforzarnos con los pocos recursos que tenemos, es decir, nosotros somos un conjunto de víctimas y un humilde abogado, y ellos han contratado despachos de primer nivel, ¿no? Es público y notorio que han contratado como abogado al expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ¿no? Entonces, bueno, presentaron muchísimas excepciones, dieron una gran batalla en instrucción, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó 14 autos, 14 decisiones y ha hecho seguir la investigación con mucho tesón e incluso finalmente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó que se cursaran órdenes internacionales de detención contra todos ellos a Interpol, al sistema Sirene europeo y, por supuesto, a la Policía Nacional Española, y a día de hoy están prófugos de la justicia. El juez de instrucción incluso les ofreció la posibilidad de declarar por videoconferencia desde sus países, aun cuando no existía un tratado bilateral que lo permitiera, desde sus domicilios, y aún así se negaron a declarar ante la justicia española y se encuentran actualmente en rebeldía y sometidos a órdenes de detención.
La presión ha sido enorme, Pedro lo sabe. Nosotros, incluso en ocasiones, ha tenido que intervenir la policía española porque en reuniones que hemos mantenido en Madrid se han detectado a personas presuntamente enviadas por el régimen de Obiang. Algunos de ellos tuvo que intervenir la policía porque se les detectó merodeando nuestras reuniones. Y el último movimiento procesal, y ya termino, ha sido que Guinea Ecuatorial, ya a la desesperada, comunicó a la Audiencia Nacional Española que ellos ya estaban investigando esos hechos. Es decir, dieron un salto cualitativo ya al vacío. Es decir, mis autoridades no son inocentes, son responsables o presuntamente responsables, pero ya lo investigamos nosotros. Porque nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial introdujo en 2014 una medida que implicaba que si había concurrencia de jurisdicciones, España pararía sus investigaciones si el lugar de comisión de los hechos ya estaba investigando. Entonces, utilizando esa cláusula, Guinea Ecuatorial comenzó a afirmar que ellos habían abierto ya una investigación, pero en forma absolutamente descoordinada, porque judicialmente decían: nosotros estamos investigando ya estos gravísimos hechos contra estas 3 personas, y a la vez el fiscal general del Estado daba ruedas de prensa diciendo: retiramos al embajador de España porque esto es una persecución política contra nuestras autoridades. De sainete. Eso obligó a llevar la causa nada más y nada menos que al Tribunal Supremo, para que fuera el Tribunal Supremo de España quien decidiera si la investigación en Guinea Ecuatorial era real y garantista o era simplemente una estrategia para garantizar la impunidad de los perpetradores. Y el fallo del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, fue hace un mes, donde se ordenó a la Audiencia Nacional continuar con las investigaciones, mantener las órdenes internacionales de detención, porque evidentemente la causa en Guinea Ecuatorial es ficticia y era simplemente una estratagema para extraer a estos perpetradores de la responsabilidad punitiva, ¿no? Bueno, y por finalizar ya, la situación de los 3 ciudadanos que todavía siguen vivos en la prisión de Obenhassem es para Naciones Unidas no de detención arbitraria, sino tristemente de desaparición forzada, porque Guinea Ecuatorial niega toda asistencia consular de nuestras autoridades. El embajador de España o el cónsul de España no puede visitarles en la prisión de Obenhassem y Naciones Unidas lo tiene sometido al grupo de trabajo de desaparición forzada de personas. No sabemos nada de ellos. Así que, bueno, sin más, muchísimas gracias. Aitor, muchísimas gracias. Aunque tu exposición ha sido brillantísima, yo tendría 1.223 preguntas mínimo por hacerte. Creo que un par de minutos de preguntas al público. Yo me sacrifico, dejo de hacer las mías. Y bueno, tienen ustedes la palabra si tienen alguna apreciación, alguna pregunta. Sí, por favor. Hay un chico. Hola, buenos días. Soy Tomás y soy de Guinea Ecuatorial. Estoy cursando un ciclo formativo en el Columela y he sido yo el consecuente de que vinieran aquí mis compañeros a seguir un poco la charla. Mi pregunta es, a nivel judicial, me pregunto, ¿por qué los poderes judiciales de España, los poderes constitucionales de España, el Ejecutivo de España sigue manteniendo relaciones bilaterales, diplomáticas, con una dictadura de la calaña de la dictadura de Guinea Ecuatorial? ¿Por qué Guinea Ecuatorial tiene que ser una excepción? Porque aquí en España estamos hablando del régimen dictatorial de Venezuela, el régimen dictatorial de Cuba, el régimen dictatorial de Corea del Norte. ¿Por qué no se incluye a Obiang de una vez dentro de ese escenario de regímenes dictatoriales del mundo? Porque España sigue manteniendo muy buenas relaciones con el régimen dictatorial de Guinea. Cuando Obiang viene a Madrid, le ponen una alfombra roja de 2 kilómetros. A su mujer le dan premios. Obiang ha sido nominado a Premio Nobel de la Paz ese año. No sé si les constaba. Entonces, no entiendo a qué estamos jugando aquí. Nunca lo he entendido. Gracias. Muchísimas gracias.
Aitor, si quieres responder. Bueno, no me corresponde a mí valorar las relaciones exteriores de España, pero sí tengo la misma sensación de que hay países en el mundo que tienen un enorme escrutinio en materia de derechos humanos y otros países con los que se ha sido más laxo. Con Guinea Ecuatorial no creo que se haya sido laxo desde organismos como, por ejemplo, Naciones Unidas, donde el Consejo de Derechos Humanos, con todas sus relatorías y sus grupos de trabajo, ha puesto el foco en Guinea Ecuatorial desde siempre. Pero sí esa es mi sensación, desde los medios de comunicación. Los medios de comunicación no han sido muy contundentes con Guinea Ecuatorial, no sé si por desconocimiento, si por desconexión con el país o por algo más. Y digo por algo más porque no hay evidencias, pero evidentemente siempre se ha afirmado que Teodoro Obiang ha sido una persona que, si algo ha sabido hacer bien, ha sido manejar muy bien a la opinión pública occidental contra él. Es decir, mantenerla muy controlada y que los medios de comunicación occidentales no se hayan tirado, por así decirlo, a su cuello. España siempre ha tenido relaciones bilaterales con Guinea Ecuatorial sin ningún problema. Tanto gobiernos del Partido Popular como gobiernos del PSOE siempre han mantenido buenas relaciones con Guinea Ecuatorial, aun cuando Guinea Ecuatorial ha cometido grandes tropelías contra ciudadanos españoles. Y no solo este caso. Empresarios españoles que han invertido allí han sido detenidos, han sido expoliados, y eso nunca ha afectado a las relaciones bilaterales de España. Eso es cierto. Y lo llamativo es que las relaciones actuales están muy dañadas, hasta el punto de que Guinea Ecuatorial ha retirado a su embajador. Guinea Ecuatorial tiene solo un encargado de negocios en Madrid porque ha retirado a su embajador. Y las relaciones no están dañadas porque Guinea Ecuatorial haya afectado a algún interés español, como a ciudadanos españoles torturados o empresarios españoles expoliados. No, las relaciones están dañadas porque España dictó órdenes de detención internacional contra sus autoridades. Es decir, cuando se han dañado las relaciones ha sido porque la otra parte, en este caso Obiang, decidió dañar las relaciones internacionales. Y en ese sentido sí tengo que decir que el Ejecutivo español nunca ha sido, en mi opinión, lo contundente que debería haber sido con Guinea Ecuatorial. Una pregunta más, si hay lugar, y ya cerramos para que la pausa del café les dé tiempo. Un momentito, que le pasan el micrófono. Un segundito. Buenos días, me llamo Javier. ¿Por qué el juez Pedraz da marcha atrás en sus órdenes? ¿Podría llegar el régimen de Obiang a sobornar incluso a un juez como el juez Pedraz? No lo creo, y me parece, es decir, yo que opero en la justicia española, dudo muchísimo de una operación de esas características. O sea, hay que tener en cuenta que la justicia española puede cometer errores y siempre hay instancias de revisión a través de recursos de apelación, donde uno después puede ir enmendando el proceso. Aquí hubo una decisión de detención y unos días después se cambió el auto. El juez, su auto, emite unos fundamentos, puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, esa fue la decisión. A mí me pareció evidentemente una decisión desacertada, a la Fiscalía le pareció una decisión desacertada, a las acusaciones también, fue el criterio soberano del instructor. Otros criterios soberanos del instructor se han revocado por la Sala de lo Penal, que también es un órgano judicial, es decir, no podemos decir la justicia aquí se equivocó cuando después la Sala de lo Penal ha dictado hasta 14 autos revocatorios, ha librado órdenes de detención y recientemente el Tribunal Supremo ha cementado nuestra jurisdicción. Es también nuestra autoridad judicial. Por lo tanto, puede haber decisiones acertadas, puede haber decisiones desacertadas, todo es enmendable. Nosotros hemos batallado vía apelación todo lo que hemos considerado que era desacertado y la justicia nos ha dado la razón, y en 14 ocasiones hemos conseguido que se incoe el sumario, hemos conseguido que se dicten las órdenes de detención, hemos conseguido diligencias de investigación muy sensibles, y la justicia en España, y en este caso la conclusión general, con
los detalles internos que hayan podido suceder, la conclusión general es que la justicia ha funcionado y España a día de hoy mantiene 3 órdenes de detención internacional contra la cúpula de seguridad de un país, lo cual ha conllevado fricciones diplomáticas enormes con un país que es un país estratégico desde el punto de vista de la provisión energética, es un país petrolífero, y eso habla bien también de nuestra justicia en el sentido de que un ejecutivo, el español, que ve un conflicto diplomático con un país estratégico, no puede parar la actividad judicial, que no digo que lo quiera hacer, pero no puede tocar la actividad judicial que está desempeñando la Audiencia Nacional en forma independiente y que mantiene las órdenes de detención, pase lo que pase, las relaciones diplomáticas entre los dos países. Y eso sí habla bien de nuestra justicia. Pues me van a permitir que cierre la mesa para tomarnos el café, reiterarles las gracias por su escucha activa. Como he dicho antes, que somos los mejores custodios de la memoria y de la memoria presente y vivida, aún lo tenemos que ser más. Así que sigamos con el debate en el café, sigamos con las preguntas y de verdad muchísimas gracias. Pedro, Aitor, encantadísima de estar con vosotros. Gracias. Sí. Buenos días de nuevo, ya reconfortados, ¿no? Después del cafelito y haber disfrutado de una primera mesa que a mí me ha encantado, no sé a todos ustedes, creo que ha sido bastante